¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8. 52 minutos por delante, vamos a hablar de muchos temas de actualidad y lo vamos a hacer como siempre con nuestros tertulianos. Les presento a los tres tertulianos que nos acompañan esta noche. En primer lugar vamos a dar la bienvenida a David Frechilla. David, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Y bienvenido. Y quiero decir feliz año, aunque no sé hasta qué día se puede decir aquí de feliz año, pero bueno, como debutamos en este año en la tertulia, pues feliz año. Y también quiero trasladar mi enhorabuena a todos los que formáis la 8 de Palencia por el magnífico trabajo que hicisteis con lo de los 20 años y también por el trabajo que habéis hecho con el trofeo Plus Pisa. Todo el montaje, que como le he dicho ya a mi amigo Alberto Moreno, se ha perdido un gran director en el mundo cinematográfico. Un Almodóvar. Gracias, David. A su lado también nos acompaña esta noche Chomin Pérez. Chomin, muy buenas noches. Muy buenas noches. Me uno a todo lo que ha dicho David. Feliz año nuevo, felices 20 años y que sean otros 20. Y muy bonito lo de ayer de ese balón dando la vuelta por la provincia. La verdad que los niños estaban encantados, era una historia bonita. Y completa la tertulia y es un placer tenerle con nosotros David Hierro. Buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Pues nada, yo por supuesto sumarme a todo lo que han dicho mis compañeros. Enhorabuena, feliz año a todos. En cualquier momento es bueno para desear un buen año. No van a cambiar demasiado las cosas porque pongamos una fecha u otra en el calendario, pero nuestro deseo evidentemente es que sea un buen año para todos, aunque no ha empezado muy bien. Pero bueno, eso será cuestión a debatir posteriormente, me imagino, ¿no? Efectivamente, tenemos que hablar sin duda de ese atentado terrorista en París. Antes vamos a ver los temas más destacados que van a formar parte de esta tertulia, que van a ser protagonistas esta noche, nuestro sumario. Francia sigue conmocionada por el brutal atentado contra la sede del seminario satírico Charlie Hebdo, que se saldó con 12 muertos. El grupo terrorista Estado Islámico ha elogiado a los dos supuestos autores del atentado. Las reacciones no se han hecho esperar y periódicos de todo el mundo han combatido la barbarie terrorista con las mismas armas, el humor y la pluma. Lo que hace falta es hacerle frente a las ideas de esa gente que no son las nuestras. Me parece una barbaridad. Y que nunca debiera de pasar eso. Ya ha arrancado el periodo habitual de rebajas, pero dado que ahora cada establecimiento tiene libertad para establecer cuándo ofrecer sus gangas, el Centro Comercial Palencia Abierta denuncia que los consumidores están muy despistados. Además, valora su presidenta Judith Castro que es imposible para un comercio mantener descuentos durante todo el año. Bueno, realmente yo creo que ha habido ofertas desde antes de empezar el periodo de rebajas como tal, aunque no lo puedan nombrar. Y yo creo que un poco para incentivar, pero que realmente yo creo que no se ven las aglomeraciones que se veían antes de gente. Hombre, pues yo creo que despista un poco, ¿no? Porque como todos están en rebajas todos los meses, pues sí despista. Igual era mejor antes y que estuviese todo un poco más regularizado, ¿no? A muchos andaluces esta Nochevieja les han sobrado las uvas. Canal Sur cometió un garrafal error en Nochevieja al saltarse más de la mitad de las campanadas. Durante la emisión de las mismas, que daban comienzo a 2015, la cadena autonómica andaluza entró tarde. Dio la mitad de la primera uva, la segunda y la tercera, metió un anuncio, volvió en la novena y acabó, eso sí, en la 12ª. ¿Lo hicieron para qué? ¿Para meter publicidad? O sea, vamos a llegar a unos límites de publicidad que ya es, pues no sé, pues unos terrenos ya que se pasa ya de la lógica y del sentido común. Comenzamos con la triste noticia de esta semana. Francia siempre temió esa pesadilla y los 12 muertos en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo son sin duda la materialización. Conmoción por el brutal atentado en París. Vamos a repasar cómo sucedió todo en la mañana del miércoles. Parece que esos dos hermanos ya han sido abatidos y los rehenes han sido liberados. Sin escuchar siquiera sus gritos de clemencia, aprietan el gatillo. A sangre fría asesinan a uno de los agentes que vigilaba la sede del semanario. Es una de las 12 víctimas de la barbarie islamista. Minutos antes irrumpían al grito de Alá es grande en la redacción, justo a la hora en la que comienza la reunión semanal.
Mataban al director de la revista y a los mejores dibujantes. Les buscaban. Llevaban 8 años amenazados por hacer reír con portadas como estas. Los yihadistas han herido a otras 20 personas, 4 ellas de gravedad. El presidente Hollande, en estado de shock, denunciaba un acto terrorista. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat. Los líderes musulmanes franceses también han condenado firmes el ataque. Decían el nombre del profeta. ¿De qué profeta? Su profeta es Satán, desgraciadamente. El Islam condena el asesinato, condena la muerte, condena quitar la vida a los otros. Estamos horrorizados. Los encapuchados han huido por el norte de París en este Citroën negro. De camino han atropellado a un peatón y a punta de pistola han robado otro vehículo. El gobierno ha movilizado a 3.000 policías para localizarles. Toda la comunidad internacional ha condenado el crimen y en las redes sociales hoy no se ha hablado de otra cosa. Bueno, pues así se iniciaba el año con una tristísima noticia, con el fallecimiento de esas 12 personas el miércoles por la mañana. Estaba claro que ese atentado estaba perpetrado por gente extremadamente preparada, con muchísima información, porque precisamente los miércoles es cuando se reunían para analizar la salida de esa revista. David, una triste noticia sin duda. Una tristísima noticia y el problema es que esto va a continuar. Ojalá me equivoque, pero va a continuar. De todas formas, no me gustaría quedarme en eso de que han entrado en un medio de comunicación y es un ataque a la libertad de expresión, que parece que hay ciertos sectores que es lo único que apunta a la libertad de expresión. No, señor, esto es un ataque a Occidente. Porque estamos hablando hoy de esto, pero es que los policías no eran periodistas, también han fallecido. Por eso a mí me molesta un poco cuando se dice es un ataque a la libertad de expresión. No, señor, es un ataque a todo Occidente. Y ya lo apuntaba Arturo Pérez Reverte en un artículo de la semana pasada, donde decía, es la guerra, idiotas, como diciendo, espabilad, que es que esto es la auténtica guerra que ha declarado este grupo radical, que, bueno, pues no me gusta utilizar la palabra Islam porque a veces dices es un mal uso del Islam, ¿no? Y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, evidentemente. Pero no es un ataque a la libertad de expresión, es una guerra que han abierto contra Occidente y hoy es un periódico, pero mañana va a ser una estación de tren, pasado va a ser un supermercado y pasado pues un teatro, en definitiva. Y también sí que me gustaría poner en valor a un agente, o a un colectivo, que es el de los cuerpos de seguridad. Yo recuerdo cuando vinieron aquí a Palencia la Policía Nacional, que había voces que decían, oh, los cuerpos de seguridad, oh, qué mal, ¿no? Y yo decía, pues estos señores son los que día tras día están velando por la seguridad de los españoles. Y son los que día tras día están luchando contra este tipo de radicales. Y afortunadamente en España antes teníamos 2 tipos de terrorismo, se acabó con uno, y ahora se centran en estos y son los que nos van a defender de toda esta gentuza, que encima es que con esto no se puede negociar. Yo no sé lo que a veces piensa la gente, bueno, de mediar, de buenas palabras, pero que con esta gente, no sé si esa gente que va con una florecita y unos quesos de aquí de nuestra tierra y te les tiran a la cara, porque es que esta gente se inmola. Es que no sé si se dan cuenta, qué razonamiento puedes tener con este tipo de gente. Y bueno, en definitiva, sí que me gustaría poner el toque de atención en eso, en el que tenemos que despertar y tenemos que ser conscientes de que estamos hablando hoy de esto que ha pasado en Francia, pero es que nos puede pasar mañana en España y hay que... Pues nos ha pasado ya. Pues nos ha pasado, claro. nos ha pasado y tenemos que despertar porque estamos, como dice Arturo Pérez Reverte, en una auténtica guerra. Por cierto, que hay que librar también en Siria. Lo que pasa es que como aquí somos muy buenos y siempre dejamos que otro nos solucione el problema, pero es que el problema donde esta gente se ha formado es la Universidad de la Guerra, en la Universidad de la Guerra, que está en otras tierras lejanas, pero que es allí donde nosotros tenemos que ir a atajar todo este problema. Escuchemos la opinión de Chamín. Yo iría un poco más allá que David. Una guerra contra Occidente o una amenaza contra Occidente no es solo contra la libertad de expresión, es contra la libertad de culto, contra la libertad religiosa, contra la libertad de pensamiento, con la libertad de ir a un sitio o a otro, con la libertad de hacer con nuestra vida lo que nos dé nuestra santa gana. Pero no solo en Occidente. Estos mismos son los mismos que la están liando en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, en Siria, en el Kurdistán, en Nigeria, en Sudán del Sur. Hubo atentados en Londres no hace mucho, en Sídney el año pasado. La última que hicieron, gorda, en Pakistán,
estos mismos integristas islámicos mataron a 150 niños en un colegio y les con tiro en la cabeza, directamente. Por un lado eso, y luego hay una guerra civil desde hace muchos años entre el mismo Islam, entre las diferentes maneras de concebir una misma religión. Esto es una interpretación medieval y falsa y perversa del Corán. Y yo estoy muy de acuerdo con David, el diálogo es prácticamente nulo contra alguien que lo que quiere es imponerte una manera de vivir. Esto ya no es una cuestión religiosa, es una manera de concebir la vida y concebir la sociedad, que la coges o no la coges, y si no la coges sabes a lo que vas. Y luego, el otro día había gente que se sorprendía, pero si es que ya en septiembre, coincidiendo con ese artículo al que citaba David, emitieron un llamamiento, estos del Estado Islámico, que los expertos en terrorismo nos piden que dejemos de llamarles Estado Islámico, porque no son un Estado, es una colección de alimañas que ha ocupado por la fuerza un territorio, y eso no es un Estado, es un territorio conquistado, pero no un Estado. Estos, a principios de septiembre, ya hicieron un llamamiento a nivel mundial para que se atentara en todo lugar y de todas las maneras que se pudiera, a todos los enemigos que ellos consideran sus enemigos. Que viene a ser todos los que no son como ellos. Efectivamente. Sí, yo comparto plenamente lo que se ha dicho hasta el momento. Lo que pasa es que ahora, una vez que se supere lo propiamente noticiable, lo propiamente informativo del momento, del shock que provocan este tipo de sucesos de momento, como nos pasó aquí durante el trágico 11M, que todos recordamos perfectamente, pues lo que cabe es plantearse una serie de preguntas y hacer una serie de análisis, no evidentemente por nosotros, que podemos aportar nuestra modestísima opinión en mi caso, pero poco más. Pero expertos hay, aunque da la impresión que muchas veces como que no los hubiera, o como los gobiernos, como que los estados occidentales no les hacen ni puñetero, y perdón por la expresión caso. Comparto plenamente como empezaba David, es decir, centrar esto en un ataque a la libertad de expresión me parece una estupidez más de las muchas que se dicen en los países occidentales, empezando por España en los últimos tiempos, ¿no? Esto, más que un ataque a la libertad de expresión, no es un ataque a la civilización occidental, a la civilización cristiana, aunque a muchos no les guste o lo olviden, porque yo, por las referencias que tengo de este semanario, no estoy de acuerdo en absoluto con la línea editorial de este semanario. Voy a pasar un poco como pasa con El Jueves en España, ¿no? Me parece que incluso se pasan en muchas ocasiones, pero evidentemente lo que esta gente tiene que entender que lo que permite nuestra civilización es que se puedan decir esas cosas con independencia de que algunos pensemos que incluso habría que regularlas. Es decir, yo no soy de los que cree que se puede ofender gratuitamente o blasfemar gratuitamente contra las creencias más profundas de mucha gente, pero evidentemente de ninguna de las formas se puede tolerar algo de esto, porque en todas las cosas no es la libertad de expresión, es que la civilización nuestra permite que esas cosas se puedan hacer, y gracias a eso hemos avanzado en muchos aspectos, y en otros quizá hayamos retrocedido algo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, lo decía David y lo reiteraba John, esto es una guerra. Es una guerra de una concepción del mundo, de la vida, de la historia, contra otra concepción totalmente distinta, que es la de Occidente. Occidente, los países occidentales, o al menos fundamentalmente los europeos, no parecen enterarse o no queremos enterarnos. En Estados Unidos estos individuos tenían prohibida la entrada. ¿Y qué pasa en Francia? O sea, en Francia unos señores que están fichados, que están supuestamente controlados, se van, se vienen, se arman hasta los dientes de absolutamente todo, perpetran un atentado que era previsible, porque incluso la sede del semanario estaba vigilada policialmente y demás. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Algo falla, evidentemente, como falló aquí en el 11M. Es decir, esto es una guerra. Y habrá que, no sé qué armas habrá que utilizar para combatir esta guerra, pero insisto, para eso hay expertos, para eso hay gobiernos que deben de entrada velar por la seguridad y la integridad de todos nosotros. Evidentemente, las fronteras en los últimos años, porque la geopolítica así lo ha establecido, por resulta que cada vez son más permeables, cada vez son más porosas. Y aquí, cuando haya un mínimo incidente por aquellos guardianes que decía antes David, de nuestras fronteras, de nuestra integridad en definitiva, encima les atacamos, nos metemos con ellos. Evidentemente hay que poner un control, un orden, el que sea, y una vez establecido ese control y ese orden de acceso,
cosa que ahora ya es prácticamente imposible, pues habrá que establecer medidas de vigilancia y de seguimiento, porque esta gente ideológicamente se forman en algún sitio. Es decir, tienen mentores ideológicos, ¿no? O maestros ideológicos que les forman son franceses. ¿Atacar al Islam en todo? No, evidentemente nadie pretende hacerlo, pero habrá una parte del Islam o de los islamistas que habrá que controlar y verlos. De hecho, uno de los policías, ese policía al que rematan, es un árabe, nacido en Francia como ellos, pero perfectamente integrado en nuestro sistema, en nuestra civilización. Entonces, hay una serie de preguntas y una serie de aspectos que, insisto, los expertos y los gobiernos se tendrán que plantear de una vez por todas, porque es que esto no es un hecho aislado, no es un atentado terrorista propiamente dicho en el sentido de eso, de un hecho aislado, de un individuo que es muy difícil de controlar, porque alguien dispuesto a matar y con capacidad para hacerlo, evidentemente la sorpresa es un factor clave, lo puede hacer en cualquier momento y es muy difícil combatir eso, pero algo supuestamente habrá que hacer. Y luego se ha cometido errores, lo decía, lo del Estado Islámico, se le ha permitido una territorialidad, un territorio con todo lo que eso supone. Eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. Bueno, o no se puede permitir, o nuestra obligación es, por simple instinto de autoprotección, de autodefensa, es, dadas las circunstancias y dada la catadura de esta gente en todos los sentidos, pues tratar de impedirlo. Pero Occidente yo creo que se equivoca continuamente. Yo no tengo la solución. Pero bueno, se han propiciado de alguna forma la caída de regímenes que serían todos los dictatoriales que quieras y tal, pero que eran un poco la salvaguarda, el muro. El Mubarak en Egipto, hasta incluso el zumbao no me acuerdo, de Libia, el Gaddafi y tal, y no sé qué. Pero ¿por qué han sido sustituidos? Por regímenes mucho peores, mucho más dictatoriales, mucho más totalitarios y además infinitamente más peligrosos para todo Occidente. Esto recuerda un poco cuando Estados Unidos se buscó en su época como aliado a Bin Laden. Claro, sí, para Afganistán. Exactamente. ¿no? Efectivamente. Entonces, como sé, yo esto lo dije al principio, la verdad no soy un experto geopolítico, pero desde luego cuando vi a toda la gente dar palmas con las orejas con lo de la primavera árabe, dije, sí, uy, claro, madre, esta gente, sí, bueno, pues ya veremos en qué acaba todo esto. Y otro apunte, lo señalaba ahora David, hace poco, bueno, veíamos que mucha gente decía, no tiene que haber en el mundo fronteras. Yo no sé si los partidos políticos o algunos que son un poco de esa corriente seguirán manteniendo esa idea, porque claro, imagínate si no hay fronteras, pues la que podemos tener, quién entra, quién sale, no solo ya en este tipo de casos, sino incluso hasta con el propio ébola, ¿no? Gente que, oye, que pueda entrar, tiene que haber siempre un control. Por cierto, no lo decía yo, sino se lo preguntaba a alguien que no es dudosa precisamente, como es Julia Otero recientemente en mi casa en Onda Cero, decía, ¿a cuántos imanes se ha expulsado de España por decir barbaridades? ¿A cuántos? Porque es ahí donde empieza la captación de gente, y sí que hemos escuchado algunas veces auténticas barbaridades, que si latigazos, que si a la mujer no sé qué, y aquí en España parece que sí, decías algo contra eso, el buen no, sí, todavía lo de xenófobo, lo de no sé qué, claro que no, absolutamente nada. Sigo en la línea de David de los imanes y las madrasas que hay desde la mezquita de la M30 hasta la más pequeña en un barrio pequeño de Madrid. Y también apuntabas tú la financiación. A esta gente la financia, la pertrecha y la equipa alguien que tiene dinero. Dinero, tecnología, redes de contacto, canales seguros de trasladar personas, y mucha gente apunta pues que son algunos con los que luego nos hacemos fotos y que son el emir de no sé dónde, el jeque de no sé cuál y magnates del petróleo, Emiratos Árabes, etcétera, 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 que son los que financian muchas de las mezquitas y los imanes de España, en los donde se transmite muchas veces una insana doctrina. Entonces, lo mismo que son socios preferentes para unas cosas, y el rey o el rey emérito iba y se hacía fotos, pues igual también hay que exigir que o estamos con los buenos o estamos con los malos. Pero no vale, por un lado, hacemos negocios para hacer trenes y por otro lado me estás financiando gente que me mata. Y luego yo sí que haría también un llamamiento a los medios de comunicación, entre los cuales me incluyo. Yo creo que damos muchas veces demasiado aire a las animaladas y salvajadas que dicen otra vez estos del mal llamado Estado Islámico, y estos 2 últimos días se han producido importantísimos y contundentes comunicados de la parte civilizada del Islam que prácticamente pasan desapercibidos. Hay un manifiesto de las comunidades islámicas francesas que es suscribible de arriba abajo. El de las comunidades islámicas españolas 3/4 de lo mismo. Y ayer, para mi sorpresa, descubro un documento de 2005
que prácticamente había pasado desapercibido, en el cual las comunidades islámicas españolas lanzaban una fatua, una especie de excomunión a nivel mundial para todo Al-Qaeda y su gente, declarándoles enemigos del Islam. Entonces, lo mismo que trasladamos con rapidez los mensajes de los malos, vamos a ver si trasladando los mensajes de los buenos hacemos un poco de contrapeso, porque también la guerra ideológica hay que librarla. Ayer, Chomín, si me permite, sí que sé que, bueno, el jueves por la noche sí que se sacó en diversas imágenes de los imanes de Barcelona, pues bueno, evidentemente diciendo lo que cualquier persona, ya sea islamista, budista o de cualquier cosa, piensa, que eso es una atrocidad y que esa gente no tiene absolutamente nada que ver con su religión. Bueno, pues tras ese brutal atentado, muchas reacciones, minutos de silencio, manifestaciones pacíficas y muchas viñetas. Vamos a ver algunas de ellas a continuación. Hay quienes han preferido dejar la viñeta en blanco. Parece ser lo único políticamente correcto. El ataque a la libertad de expresión ha sido tan brutal que marca un antes y un después, como lo hiciera el atentado contra las Torres Gemelas. Por suerte, mañana alguien vendrá que siga sacándole punta al lápiz que los terroristas intentaban acallar. Las únicas armas deberían ser las de escribir, tinta que hoy es del color de la sangre y que se expresa contra las balas de los Kalashnikovs. Una guerra desigual, un atentado que salpica al islamismo. Ahora todo les apunta a ellos, con una diferencia: las palabras no matan, porque quienes matan en nombre de Dios convierten a Dios en un asesino. Charlie Hebdo se inmoló en papel de periódico, con una elevada carga de explosiva ironía. Prefirió no rendirse al miedo y defender la libertad de expresión que hoy nos parece tan frágil. La bandera de Francia se ha teñido de sangre, mientras en todo el mundo preferimos dar una lección a los terroristas y ponerle al mal tiempo buena cara. Hoy todos somos Charlie. Bueno, ¿qué les han parecido estas viñetas que se han visto desde el miércoles después de este atentado? A mí me parece que demuestra que hay unos humoristas gráficos para quitarse el sombrero, y diré que me gustan más estas viñetas que las que hacía Charlie Hebdo. David, ¿qué le han parecido? Bueno, pues cada uno expresa su opinión y su reacción ante un suceso de esta naturaleza, pues de la forma que mejor sabe y mejor puede, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer otra reflexión, porque claro, hablar de terrorismo y hablar de España es desgraciadamente durante las últimas 4 o 5 décadas, ya no recuerdo, desde los años 60, mediados de los años 60, prácticamente de la misma cosa. Y al margen de identificar al enemigo externo, el externo a la civilización me refiero, y encuadro aquí lógicamente a toda Europa y todo Occidente, también a ciertos enemigos. Habrá que volver a recordar a ciertos enemigos internos que tenemos y que hemos tenido durante mucho tiempo, y que sepamos de una vez por todas que los métodos terroristas, las ideologías más que métodos terroristas, porque en definitiva siempre hay detrás una ideología y unos intereses políticos o geopolíticos, les hay de todo tipo, y les ha habido de todo tipo, calaña de toda naturaleza, incluido europeos. ¿A qué viene esto? Pues simplemente para recordar, y ya de una vez por todas, que creo que sirva a los gobiernos europeos para saber que todo terrorismo es el mal en definitiva. Un término que fuera de los medios, digamos, teológicos o religiosos parece que no se utiliza excesivamente, o que solo existiera en ese terreno, pero que evidentemente es el mal, y esta gente es el mal. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no puedo por menos de recordar, siempre que pasan estas cosas, ya lo que ha pasado en Francia, y el otro día viendo las reacciones que se producían en todo el mundo, incluida España, con concentraciones y con manifestaciones, que son lo lógico, lo que hay que hacer, no puedo por menos de recordar a las víctimas del terrorismo que ha habido en España durante muchos años, que mientras uno las enterrábamos llorando, ellos, los asesinos, los terroristas, se tomaban una botella de champán en una terraza pública de bares de San Juan de Luz, en el sur de Francia, ante la mirada impávida de las autoridades y de la policía francesa. O sea, que a ver si nos aplicamos el cuento de una puñetera vez y vemos lo que es el terrorismo y la forma de combatir el terrorismo, como se ha dicho, o como se utilizó durante un tiempo, se puso de moda en este país, venga de donde venga y sea de quien sea. O sea, que ojito al parche, y a ver si empezamos a actuar de una
de una vez y tratamos de evitarlo en la medida que sea evitable, evidentemente. Bueno, con esta última reflexión de David Hierro vamos a dar paso a otro asunto totalmente diferente. Vamos a hablar de otro tema muchísimo más amable y nos vamos a quedar además aquí en Palencia porque ya han arrancado el periodo habitual de rebajas, pero dado que ahora cada establecimiento tiene libertad para establecer cuándo ofrecer sus gangas, el Centro Comercial Palencia Abierta denuncia que los consumidores están muy despistados. Además, valora su presidenta Judith Castro que es imposible para un comercio mantener descuentos durante todo el año sin pérdidas. De hecho, sospecha de los que pueden hacerlo. Desgraciadamente todavía no hemos notado ese repunte del consumo del que nos están hablando. Bueno, yo no sé, supongo que tenga la gente, aunque esté cobrando algo más, y es que es cierto, y aunque el paro esté disminuyendo, todavía tendrán alguna deuda a la que hacer frente y hasta que toda esta mejoría revierta en el consumo entiendo que pasará un tiempo. Creo que cada año hay un poco menos de gente porque el consumidor está un poco desorientado a la hora de realizar sus compras, de cuándo encontrar ese producto más barato. Una de dos, o los márgenes que tienen son muy elevados o los han subido para después poder rebajarlos, o sea, eso nos da que pensar porque realmente si tú tu precio de inicio lo ajustas para hacerlo más competitivo es imposible poner un 20% o un 30% y ya no hablemos de un 40%, otras cosas que podemos ver, porque estás perdiendo dinero y no olvidemos que esto es un trabajo, en los trabajos suele ganarse dinero. Yo creo que los comerciantes deberíamos estar lo suficientemente unidos y lo suficientemente implicados en el mismo sentido como para decidir entre nosotros que, en todos los formatos comerciales te hablo, que las rebajas tienen un periodo normal y que no deberíamos saltarnos. Bueno, pues lo cierto es que la gente ya no espera al 7 de enero con esas ganas y forman esas colas larguísimas para conseguir una ganga. ¿Está despistado David con las rebajas o no es el caso? Yo no, ni despistado ni no despistado. No, en absoluto, la verdad que es un tema, no. Hombre, como todos aprovecho si necesitas algo o ves algo que te apetece y lógicamente está a un mejor precio que lo estaba hace unos días, pues lógicamente aprovechas la ocasión, pero no es un tema que me preocupe excesivamente. Con respecto a lo que manifestaban estos representantes del sector comercio y tal, claro, el problema cuando se habla es que es muy difícil poner puertas al campo, es decir, vivimos en la sociedad que vivimos, en el momento que vivimos, con las estructuras comerciales y los hábitos de consumo que hay en estos momentos, y es difícil. Yo no sé, sinceramente, incluso si tienen algún sentido las rebajas en sí, es decir, regular las rebajas yo creo que va un poco ya contra los tiempos que vivimos y la libertad de comercio, ¿no? Es decir, cada uno yo creo que puede vender su artículo como mejor le parezca, en la medida que crea oportuno y con los descuentos que considere también oportunos, sea el momento que sea. Y yo creo que se está tendiendo hacia eso y se acabará en eso. Cada uno en su casa sabrá cuándo necesita liquidez, si necesita liquidez dineraria me refiero, y si necesita liquidar determinados artículos o no necesita liquidarlos. Un excesivo reglamentarismo me parece que lleva camino de desaparecer porque no es viable en mi modesta opinión. Vamos a escuchar la opinión de Txomin y David Frechilla, pero antes vamos a hablar de la Ley de Comercio. Como decíamos, estas son las primeras rebajas en las que se aplica la nueva normativa, cuyo texto se refundó el 28 de agosto de 2014, una ley que liberaliza este periodo de rebajas que tradicionalmente arrancaban el 7 de enero. Desde este año, los comerciantes eligen los días que quieren aplicar los descuentos a sus productos. La anterior norma establecía dos periodos claros de rebajas, el calendario de invierno entre el 7 de enero y el 7 de marzo y el de verano del 1 de julio al 31 de agosto. Sin embargo, desde este año los comerciantes pueden elegir cuándo inician los periodos de descuentos. Es que no hay normativa, en el sentido que actualmente existe una liberalización absoluta. Los comerciantes pueden elegir dos periodos estacionales, con lo cual pueden ser perfectamente primavera y otoño, si quieren, para la fijación de los periodos de rebajas. Se regula el tema de promociones, de ventas de saldos, de ventas de liquidaciones, pero no se establece nada. Sí que se establece con beneficio del consumidor que una información clara y precisa del comerciante
cuánto va a durar las rebajas, qué periodo tenemos de rebajas y en qué productos están rebajados. Desde la Unión de Consumidores de Palencia creen que la nueva normativa perjudica al consumidor y le incita a comprar exclusivamente lo que necesita, pero especialmente perjudicial es para el pequeño comercio, al que marcarán los ritmos del mercado las grandes superficies. En cuanto a ventajas, bueno, pues que vamos a encontrar todos los años, en todo el periodo delante del año, productos rebajados, es decir, productos a un precio menor. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final el consumidor dice, no sé cuándo comprar. No sé cuándo tengo que comprar, no sé si estoy comprando bien, si estoy ganando dinero o si no lo voy a comprar. La reivindicación es muy clara. Nosotros desde la Unión de Consumidores lo que solicitamos es que se fijen unos periodos de rebajas como estaban antes. La normativa viene impuesta desde Europa, por ello piden a los europarlamentarios que apuesten por la normativa anterior. ¿Perjudica o beneficia al comercio palentino esta liberalización de los periodos de rebajas? Chomin, ¿qué opina? Yo creo que lo perjudica. Yo creo que a mí la ley no me gusta, yo creo que es un lío. Yo creo que es una regularización que al final consiste en haz tú lo que te dé la gana y lo que seas capaz de sostener económicamente. Yo creo que es una ley que favorece al grande y que machaca al pequeño. Yo al final no me aclaro cuándo son rebajas, cuándo no son rebajas, cuándo son saldos. Tengo la sensación de haber visto a algún comercio palentino que ha hecho liquidación por cierre varias veces, pero es una sensación que yo tengo, porque es que siempre hay liquidaciones, rebajas, saldos, la semana de no sé qué, es un lío. Entonces yo creo que al comerciante, al pequeño, le perjudica. Lo que no entiendo es por qué en la pieza se dice que comprar exclusivamente lo que se necesita perjudica al consumidor, cuando yo es lo que hago, compro lo que necesito, en el momento en el que lo necesito y ajustándome al presupuesto del que dispongo. No voy a las rebajas a ver qué encuentro por si me hace falta. Es que si no me hace falta no me lo gasto. Igual consumo mal o igual tendría que consumir más, pero yo es así como lo vivo. Sí, bueno, yo creo que estaría bien recordar un poco el objetivo de las rebajas. Por un lado, era el comerciante que pasa una temporada, tiene que quitarse determinado artículo y lo rebaja. Y a su vez, pues también era una manera de atraer al consumidor, ¿no? Esto lo apuntaba David y seguramente tenga razón, no se puede poner límites dada la situación en la que estamos, pues bueno, cómo evoluciona. Pero yo sigo teniendo la sensación de que las administraciones se reúnen con Amancio Ortega, generalmente, y no se reúnen, entre comillas, se reúnen con él, y no se reúnen con el pequeño comercio, porque es que no hay ni una ley en la que piensen en el pequeño comercio. Pequeño comercio que, por cierto, al paso que vamos, te va a dar igual ir a Madrid que a Teruel que a Múnich, porque van a estar las mismas, en los mismos establecimientos, las mismas grandes cadenas, porque son las únicas que pueden aguantar, por ejemplo, estos periodos de rebajas continuos, sino periodos de rebajas, promociones, donde ellos, por su volumen de negocio, pueden permitirse márgenes muy cortos, es decir, un tantos por cientos, cosa que una tienda no se puede permitir, porque una tienda que gane en cada camisa un 5%, y si solo vende 10, pues ya me contarás con esas alforjas qué camino vas a hacer. En cambio, una gran superficie, como vende 500 o 600 camisas, aunque pueda tener más gastos, pero sí es cierto, se puede permitir esas rebajas. Vuelvo a lo mismo, que hagan lo que quieran las administraciones, que además se les ponen los ojos chiribitas cuando crean estos grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades, ¡wow, cuánta gente! Pero las ciudades al paso que van, los únicos locales que se van a alquilar van a ser por grandes cadenas y las ciudades van a parecer todas monotemáticas, porque va a aparecer la misma ciudad en todos los lugares. Y, por cierto, recuerdo que esa gente son la que tienen empleados que les pagan generalmente mejor que las grandes cadenas, superficies comerciales, el pequeño comercio, y que además pagan sus buenos impuestos, aunque parece ser que nunca les escuchan desde las administraciones. ¿Bueno o malo? Pues mira, al final al consumidor le vendrá esto de cine, ¿no? Es lógico. Y yo no puedo dejar de separar este tema de cuándo son rebajas y cuándo no son rebajas de otras leyes que se van aprobando. En esta misma mesa debatimos cuando se declaró esta zona comercial de Valladolid, en las afueras, y se le declaró zona de alta afluencia turística para permitir la apertura de comercio cuando quieras y en las condiciones que quieras. Da lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves que viernes, que sábado y domingo. Y tampoco vamos a decirte que tengas que pagar más a tus empleados si trabajan sábado y domingo. Entonces, estoy muy con David, las leyes se hacen cuando se reúne
el gobierno de las comunidades autónomas, has mentado a Mancio Ortega, pero podría ser otro cualquiera que esté en ese centro comercial de la ciudad vecina. Y pensando muchas veces en que grandes capitales como Madrid, es lógico, en Madrid hay actividad de lunes a domingo, es que es de cajón, o sea, a veces se hacen las leyes pensando en grandes capitales, pero es que la mayor parte de las ciudades no son Madrid en España, ni son Barcelona, ni son centros turísticos, es que la mayor parte de las ciudades tienen otro modelo de vida, pero no, se reúnen en Madrid, piensan, uy, qué pena, hemos dado, buah, pues, menuda idea. ¿Nos la prueba, señor Corte, no sé qué, señor Zara? Bueno, sí, venga, adelante, y ya está. Ver, pues nada. Si yo comparto, digamos, el fondo filosófico vuestro, es decir, yo además normalmente consumo los productos que están sometidos a rebajas, normalmente en el pequeño comercio, no en grandes superficies, ¿no? Pero, insisto, es que los tiempos son los que son para esto y para todo, y no se pueden poner puertas al campo. Yo creo que la Administración, fundamentalmente, cuando regula este tipo de cosas, tiene que regular pensando en el consumidor. Es decir, aquello que beneficia al consumidor y que favorezca al consumidor. Es el deber fundamental de la Administración a la hora de legislar y regular. Pero es que, al final, este intervencionismo en materia económica, como en tantos otros, se ha demostrado que es impropio de estos tipos y que al final no conduce a nada. Es decir, yo insisto, si yo tengo un establecimiento del tipo que sea y a mí me interesa en el mes de abril decir que voy a vender mis zapatos o mis patines al 50%, es que no veo por qué la Administración tiene que venir a impedírmelo. Se llame rebajas, se llame promociones, se llame como sea. Es decir, insisto, yo creo que hay que regular ese tipo de cosas cada vez menos, hombre, lógicamente defendiendo los intereses y que no haya pues un predominio por parte de los más poderosos tan determinante que acabe con un sistema económico y de forma de vida, incluso de tejido urbano y ciudadano que tú apuntabas, ¿no? Pero es que al final eso se impone. Yo te doy la razón, es decir, es ley de vida. Claro, y no va a tener solución. Es que ahora si yo quiero ir a París a comprarme no sé qué, pues tengo la posibilidad posiblemente de irme y por poco dinero y comprar no sé qué, cosa que evidentemente hace 40 o 50 años era total y absolutamente impensable. Entonces al final, si aquí no lo veo, me voy a ir a París, o me voy a ir a Berlín, o me voy a ir a Marrakech, me da exactamente o lo voy a comprar o lo va a comprar por parar en internet. Entonces es muy difícil. ¿Quiere esto que se deje, decir esto, que se deje desprotegido al pequeño comercio y tal? Pues evidentemente no. No me gustaría a mí ni creo que a nadie, pero al final es la ley del mercado, y la ley del mercado es impecable, pero no peor, implacable, y se va a imponer. Tenemos que hacer un alto en el camino. Chomi, no se ha comprado nada en rebajas, ni una ganga, nada. ¿En estas rebajas? En estas rebajas. No. Absolutamente nada. Nada de nada. Tendré que comprar algo para... ¿Tampoco, David? Pues mira, yo con mi horario laboral que he tenido esta semana, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, difícilmente... Pero bueno, algo miraremos. En el pequeño comercio algo sí, ¿no? Sí, me han comprado ayer algo, pero sinceramente no sé si es de rebajas, creo que sí, supongo que sí. Continuamos en la tertulia, abordamos un tema más. La llegada de la jubilación es, después de la compra de una vivienda, la segunda preocupación financiera de los castellanos y leoneses. Así lo asegura un estudio realizado por la compañía de seguros Caja España Vida. Entre sus datos destaca también que son muy pocos los que creen que podrán vivir bien con su futura pensión. Vamos a ver este estudio y lo comentamos. Únicamente 6 de cada 100 castellanos y leoneses creen que su pensión futura les permitirá mantener un buen nivel de vida. Es uno de los datos más llamativos de un estudio de la compañía de seguros Caja España Vida. Según este trabajo, casi 3 de cada 4 personas ven aconsejable contar con un plan de pensiones privado. Sin embargo, solo un tercio de los encuestados ha empezado a ahorrar pensando en la jubilación. Castilla y León es una comunidad muy ahorradora, pero no es una ahorradora finalista. No es una ahorradora para la jubilación. Ahorramos en depósitos, ahorramos en vivienda, pero no ahorramos destinándolo para la jubilación. La llegada de la jubilación es, dice este estudio, el segundo momento en la vida que más preocupación financiera genera en Castilla y León, solo por detrás de la compra de vivienda. Casi la mitad de la gente cree que ahorrar pensando en el retiro debería ser obligatorio. Cada vez más estamos siendo conscientes, pero hasta ahora no. Hasta ahora es verdad que al ciudadano de a pie nos mueve el que sea obligatorio o no sea obligatorio. El trabajo de Caja España Vida también revela que la pensión de 1 de cada 4 jubilados de la comunidad no cubre sus gastos mínimos.
Bueno, ahorrar el que pueda ahorrar, porque hay gente que le cuesta llegar a final de mes como para ahorrar pensando en la jubilación, Chomin. Que pueda el que quiera. Y el que quiera, Claro, efectivamente, faltaría más. Es mi caso. Hombre, a mí, yo no sé el dinero que se habrán gastado en hacer este estudio, pero yo creo que nos habíamos juntado media docena, habíamos tomado un café con el responsable de esto y yo creo que había sacado las mismas conclusiones. Yo no tengo muy claro qué va a ser de mi jubilación, si va a ser, ni cuánto va a ser. A mí me gustaría poder ahorrar para hacerme un plan de pensiones y aparte de eso pagar mi hipoteca y mantener la casa, de vez en cuando, muy de vez en cuando pegarme un caprichito, educar a mi hijo en un buen colegio sin que hubiera que apretarse demasiado el cinturón, pero es que no da la vida para ello. Entonces, yo lo que sí que les propongo a los de Caja España, que ya que han acabado este estudio hagan el siguiente, que es qué responsabilidad tenemos nosotros como entidad financiera líder en la región de que esto sea así y qué podemos hacer nosotros como entidad financiera líder en la región para revertir esta situación. Entonces, algo podrán hacer. A mí se me ocurría, por ejemplo, hay muchas hipotecas en la región que siguen teniendo cláusula suelo. A mí no me importaría, por ejemplo, que al final se va a quedar en su cesto. Mi cláusula suelo no me la cobren. Y mi cláusula suelo, los euros que sean al mes, lo metan en un plan de pensiones. Tú lo sigues teniendo en tu caja y yo lo voy ahorrando. Algo podrán hacer, ya que han empezado con el estudio, que continúen con otro. Es verdad, esto con los planes de pensiones individuales privados empezó en los años 90 a hablar sobre ello y la necesidad de hacerlos para complementar las pensiones del sistema de pensiones público, pues que empezaba ya a tambalearse un poco. Pero claro, es que hay un problema de entrada y como tenemos muy poco tiempo voy a ser muy breve. Es decir, todo nuestro futuro lo tenemos que fiar a la pensión de la Seguridad Social, el sistema público de pensiones, porque si no lo tenemos, bueno, iba a decir una palabrota, no pienso decirlo. Es decir, que haya gente suficiente cuando a mí me toque cobrar mi jubilación para pagar mi jubilación como yo se la he estado pagando durante muchos años a otra mucha gente. Porque claro, con los planes de pensiones privadas pasa una cosa, igual soy uno de esa especie rara, ¿no?, de rara avis de la que habla Caja España. Yo tengo un plan de pensiones desde hace muchos años. Me parece que es lo he ido trasvasando, me parece que es la cuarta entidad financiera en la que la tengo. Ahora estoy empezando a ganar un poco de dinero, quiero decir que mi plan va aumentando, mis ahorros van aumentando. Las tres anteriores han sido un auténtico desastre. Yo solo hacía que meter dinero todos los meses y cada mes tenía menos dinero, porque las comisiones, los gastos de administración, no sé qué, se te comen la mayor parte de los beneficios o de los intereses que producen lo que ellos invierten, tu dinero donde ellos lo invierten, cuando no baja directamente. Es decir, tú vas ahorrando y cada vez tienes menos dinero. Ahora, en esta cuarta entidad, y no voy a decir nombres, evidentemente, es cuando estoy empezando a ver frutos a mi plan de pensiones, que por cierto dentro de muy poco tiempo me tocará rescatarlo, dentro de un par de años, ¿no? Entonces quiero decir que eso, pero claro, que haya, no sé cómo se puede garantizar, pero una mínima garantía, porque si vamos a ahorrar para quedarnos sin dinero, como ha pasado con las preferentes, con lo no sé qué, con lo otro y con lo demás allá, pues estamos... Entonces, fundamentalmente, pensiones públicas. El día que no tengamos pensiones públicas lo tenemos claro. 30 no segundos, quiere decir que no ahorremos, porque tenemos poco tiempo. Sí. Con los sueldos actuales, creo que un plan de pensiones, un día lo escuché, creo que estaba entre destinar el 9 y el 10% del sueldo de una persona. Tú fíjate con los sueldos actuales, ¿quién se puede permitir un 9 o un 10% destinarlo a eso? Bueno, pues entonces es que no llega a la jubilación básicamente porque se muere de hambre, lógicamente. Y bueno, simplemente pues apuntar ese dato. No, pero además que nadie te garantiza que vaya a tener un beneficio, pero bueno, de eso que estás ahorrando. Con unos sueldos de antaño puede ser, pero con los actuales un 9 o 10%, olvídate del plan de pensiones. Entonces habrá que confiarlo todo en el buen vivir y la mala salud cuando sea mayor, para no preocuparte por la jubilación, porque es donde queda. Buen vivir actual y mala salud en el futuro, y así te olvidas de lo de la jubilación, porque al paso la mala salud muy cara también, Vamos a terminar con una sonrisa. Vamos a hablar, pues ya además he hablado muchísimo de ese error que cometieron en Canal Sur. Muchos andaluces se quedaron sin comer las uvas. Una noche vieja en el que les sobraron casi todas las uvas. Muchos andaluces se grabaron en ese momento y hemos rescatado un par de vídeos muy simpáticos que queremos compartir con todos ustedes. Fíjense en la cara que se les quedan a estas familias cuando ven que algo pasa, que las uvas pues al final meten un anuncio. Imposible, imposible. Cambia eso. Imposible. Coge eso. Cambia, abuelo. Cambia, imposible. Dame mando. Es imposible. Sí, se ha comido todo el mundo ya, mira. Que no. Que no. 7. Vale,
9, 10. Mando, 10. Mando, que te quites de en medio. 11. Ven. Menuda faena, Chomi. Bueno, yo creo que estas cosas es de las que con el tiempo se recuerdan con cariño, lo que nos pasó aquel año, pero la verdad es que es un soponcio gordo, ¿eh? Y yo me imagino que los trabajadores de Canal Sur pues no vivirían momentos dulces esa noche. Mejor momento, no. Yo, mira, ahora mismo que nos está Cano y Lucía, que están al otro lado controlando los mandos, pues es que estos fallos pasan a los técnicos, ¿eh? Y quien no ha estado ahí, entonces creo que no hay que sacar las cosas de quicio, y ellos lo sabrán, que a veces se cometen fallos, como yo he podido cometer fallos cuando me meto a trastear en la radio, y que no hay que dar la mayor relevancia, que yo creo que ha sido un simple fallo, pero bueno, ya saben, si en este país un fallo, se piden dimisiones, hay que cortar cabezas de la manera que sea. Sí, no, tuvo que dimitir, porque estoy seguro que al final, lo sabéis los que estéis en esto de la tele, al final ha sido una tontería, como quien dice, pero bueno. Lo que pasa es que en un momento muy delicado. Ahora eso sí, también nos ha dejado ver qué hortera se pone la gente el día para comer las uvas. Y el sentido del humor de los andaluces, ya lo sabíamos. Humor, pero había unos que tenían colgados aquí chismas de té o no sé qué, era una cosa... Yo creo que fundamentalmente eso, yo como vosotros, unas cuantas décadas en la radio han entrado cortes o piezas, o como queremos denominarlo, cuando no debían entrar, o no han entrado cuando tenían que entrar, es decir, es un fallo humano, un fallo profesional, bueno, no profesional, laboral, humano, de eso y tal. Lo que a mí, a consecuencia de esto, me ha indignado es volver a comprobar la estupidez y la demagogia y el electoralismo puro y duro de la clase política española. Yo he oído a responsables, en este caso del Partido Popular de Andalucía, decir tal cantidad de tonterías que ahora quién iba a indemnizar a los damnificados que se cifraron en 300 o 400.000 familias. Pero por favor, ¿de qué me está hablando? Que el responsable político de la televisión tenía que la imagen de Andalucía. ¿Pero de qué me está hablando usted, hombre? Que el señor control o el señor realizador pulse la tecla que no tiene que pulsar antes de tiempo o después de tiempo, hombre, no es responsabilidad, no son precisamente mis ídolos los políticos de la Junta de Andalucía, pero hombre, evidentemente no puede ser responsabilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía o del responsable, no sé de qué departamento dependerá la Radio Televisión Andaluza. Haga ustedes el favor de hablar de cosas serias, hombre. Y luego que nos hayamos tirado horas y horas y horas en este país hablando o discutiendo sobre esto. A mí lo que me han entrado es unas ganas de ir a Jerez este año, no sé por qué. A Jerez. Mira, el satisfecho al que he oído, el alcalde de Jerez, hemos conseguido una promoción mucho más de lo esperado. Pero en definitiva, pues no deja de ser un fallo como los hemos tenido todos en nuestros trabajos y afortunadamente pues lo seguiremos teniendo y ellos lo seguirán teniendo. Pero montar el número que se han montado, sobre todo, insisto, a nivel de los políticos de Andalucía, vuelve a poner de manifiesto una vez más la lamentable clase política que tenemos en este país. Los que están y los que vienen, ¿eh? Con las cosas que se podrían hablar de las televisiones públicas, del control de informativos... La pública será privada. Sí, vamos, pero en este caso es una televisión pública, el control de informativos, de no sé qué, de no sé cuál, al final el fisco se ha montado... No hay que tomarlo como una anécdota. No, pues evidentemente. Y ojo, poner los mecanismos y ya de atención para que esto no pase. Y hablar de 300.000 o 400.000 familias damnificadas en Andalucía porque se han tenido que comer la uva un poco... por favor. Si todos fuéramos igual de escrupulosos en nuestro trabajo con nuestros fallos, lo que pasa es que vivimos en medios de comunicación donde nuestros fallos a veces son más públicos. Todo se politiza y todo buscando siempre el voto, el electoralismo puro y duro. Yo he oído estos días unas cosas que de verdad ya me asombran muy pocas cosas, pero me han quedado estupefacto y digo, bueno, es que no aprendo. Van pasando los años y no aprendo. Políticos me sigue sorprendiendo la campanada día tras día. Sí, día tras día, efectivamente. Hablaba David que le ha sorprendido lo horteras que son algunas familias en el momento de las campanas. Yo no sé si será tradición y sino que me perdonen porque yo eso nunca lo había visto. Gente en una casa que tenían colgados como firmas de tila. Yo me sí lo hace en su casa, lo de las bolsitas de té. No sé, que me perdone, oye, que lo mismo es tradición la gente, yo no sé, pero a mí me pareció un poco raro. Y los cucuruchos y tal. Hombre, yo no me pongo, el día de Nochevieja no me pongo como para ir de boda, porque es mejor estar cómodo, pero vamos, bolsitas... ¿No se pone los típicos collares, el gorrito, el matasogras, eso no? Eso queda para los cotillones, ¿no? Es verdad, para las bolsas de cotillón, ¿no? Hay gente que utiliza todo en ese momento. Sí, en ese momento, pero estás comiendo, fíjate, se te tiene que dar la gamba con el... Cambiando de tema, yo sí que llamaría un poco a la población palentina de cara a la Nochevieja del año que viene un poco de mesura con los cohetes. Bueno. Porque se nos ha ido un poco la cabeza con la pirotecnia, ¿eh? Son bombas. Parecía acoso. Palencia está
A mí me tiraron una bomba, pero vamos. Y fíjate que yo creo que ha disminuido un poco en los últimos años, ¿no? La crisis ha disminuido un poco. La crisis, pero los hay que se pasan de petardito, sí, que es una cosa bastante molesta o puede llegar a ser bastante molesta, incluso peligrosa. Incluso peligrosa, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí. David, buenas noches. Buenas noches. Chomin, gracias, buenas noches. A vosotros. David Hierro, gracias de verdad. Buenas noches. Y a ustedes también, nos vemos la próxima semana. Cuídense, adiós.